Señores, con mucho placer saludo la llegada de un ex colaborador desde el punto de vista de invitado, el doctor Trajano Vidal Potentini. Trajano Vidal es presidente de la Fundación Justicia y Transparencia y aparece en estos días como abogado en un caso aparentemente sencillo. El gobierno firma un pacto eléctrico dentro de 3 pactos que se planearon: el pacto fiscal, el pacto eléctrico y el pacto educativo. Y el pacto eléctrico es firmado. Una organización entiende que ese pacto no debió firmarse, apodera a el doctor Trajano Vidal y inician un proceso ante la Cámara contenciosa, ¿verdad?, o administrativa, sí, para anular ese pacto. No es solamente el pacto, sino un mecanismo extraño que quisiéramos rogarle al doctor antes, para nosotros y mucha gente entender los personajes que están involucrados en eso, porque algunos de esos personajes inclusive fueron parte de las conversaciones previas para la firma de ese pacto. Sin embargo, tuvimos el caso del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad con Fernando Peña, que vino y dijo que ellos no estaban de acuerdo con la firma de ese pacto. Le damos la bienvenida al doctor Vidal Potentini. Y, doctor, gracias por venir de nuevo. Lo primero, sobre todo que ahora viene con una figura más esbelta. Bien, cuéntenos, doctor. Así es. Su participación en este caso es la Fundación Justicia y Transparencia que hace el recurso de amparo del sector social contra el pacto eléctrico, contra la firma del pacto, o es que a usted alguna organización lo ha apoderado como abogado. Muy buenos días, don Julito. Yo lo primero es reivindicar mi condición, espero que esta sea la apertura, mi condición pues de colaborador asiduo y permanente de este espacio y los espacios que usted siempre ha tenido bien a dirigir. Oportuno sería, en principio, pues aclarar, poner en contexto cuál es la situación. Primero, yo aquí aparezco en mi doble condición de presidente de la Fundación Justicia y Transparencia y de abogado de la causa de justicia y transparencia, pero además también del sector social. Así que no tengo un escenario, un espacio mercurial de contratación en esto, sino que es el sector social. Y cuando dice el sector social, doctor, ¿quién es el sector social? Procedo a dar las explicaciones de rigor. Nosotros somos varias instituciones, no se trata de justicia y transparencia. Justicia y transparencia es una de tantas instituciones, sí. Estamos hablando de más de 15 instituciones, donde está el GEMA, donde está Articulación Campesina, de igual forma Foro Ciudadano, Fundación Justicia y Transparencia, la cooperativa de los temas eléctricos, un abanico de entidades. Finjo no está. Un abanico de entidades de sociedad civil que estaban debidamente acreditadas en la discusión, en el proceso de discusión y consenso del pacto eléctrico. Doctor, en mi caso concreto, incluso convocado por un decreto del Poder Ejecutivo. Nosotros figuramos, o sea que tenemos toda la calidad, figuramos en el decreto del Poder Ejecutivo en el que tuvo a bien dar espacio, escenario a lo que fuera ya la apertura de ese segundo pacto de 3 que usted ha planteado. Le dije, doctor, que queríamos las gotas en los ojos, porque en alguna cosa no hemos estado claros. Antes de entrar en el porqué del pacto, de la firma, resulta que esa organización ¿cómo se llama? El Consejo Económico y Social. Económico y Social. Lo presidía Monseñor Agripino Núñez Collado. Posteriormente fue designado en la posición el señor Rafael Toribio. Entonces, Rafael Toribio, me sorprende que
el Consejo, Toribio, Participación, el ministro de la Presidencia, Macarrulla, es decir, todos los que participaron en la firma del pacto, excepto el grupo de ustedes que no se tomó en cuenta al anunciar el pacto. No es que no se nos tomó en cuenta. Me da la impresión, doctor, que una parte del Consejo demanda a la otra parte del Consejo. Esa es la percepción que tengo. No, fíjese por qué esa percepción suya, que es definitivamente atendible. ¿Qué es lo que pasa? El decreto sale en el 2014. En el caso nuestro, nosotros fuimos convocados también como Fundación Justicia y Transparencia para lo que fueron las discusiones del pacto educativo que ha tenido un proceso de seguimiento y que nosotros suscribimos. Una vez nos integramos al pacto, arrancamos a lo que sería el pacto eléctrico, el segundo, de verdad, de estos pactos que vienen dados en función de lo que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la 1-12. Y esto en coordinación con el artículo 251 de la Constitución Dominicana, que es la que establece el Consejo Económico y Social como una entidad, un órgano constitucional, pero dependiente del Poder Ejecutivo. Una vez este órgano constitucional aparece y tiene una ley de desarrollo que es la dependiente del Poder Ejecutivo. Por el Poder Ejecutivo. Tiene su mecánica de nombramiento y de selección. De ese consejo. Por decreto. No, yo soy parte de lo que sería los convocados para las discusiones del pacto eléctrico. O sea, yo soy acreditado por decreto para esos fines, como también la cantidad de instituciones que hoy estamos reclamando eso. Una vez arrancamos las discusiones, para que usted entienda cuál es el proceso, en el año 2015 se inicia, en enero del 2015, lo que es el proceso del pacto. Arrancamos a discutir acuerdos, consenso, disenso, a partir de lo que es la mecánica y la metodología interna que trae consigo el desarrollo del Consejo Económico y Social. Hasta que el PRM en el año 2016 denuncia y dice que no hay la transparencia, que no hay un proceso diáfano y que lo que se está imponiendo es la voluntad de una serie de sectores. Y se margina, se aparta del pacto. Nosotros, que ahí está eso recogido y acreditado en los medios de comunicación, pedimos inmediatamente, porque somos una pata, somos un sector de lo que es ese proceso de discusión, pedimos inmediatamente que hasta tanto no se integrara, que se suspendiera el pacto, hasta tanto no se integrara de nuevo lo que es el proceso con la legitimidad que encarnaba el PRM como principal partido de oposición. El PRM no volvió. Entonces eso trajo consigo una gran crisis que, si se quiere, empantanó el pacto. Y en el 2017 entonces prácticamente nos retiramos, entonces se estaba dando las vueltas para la posibilidad de concluir aquellos puntos que debieron afinarse. Nunca hubo una conclusión y ahora entonces se nos convoca por una comunicación a todas estas entidades para que vayamos a firmar. Nosotros nos negamos a firmar porque el pacto es excluyente, no se ha discutido, no se ha concluido y como tal no estaba perfeccionado. Doctor, porque el mismo no responde. Écheme un chin para atrás. Nos convocan a firmar. No te pueden convocar a firmar si no te convocaron a discutir el documento final. Entonces, supongo que la base del amparo es: no puedo firmar porque no discutí eso. Pregunta. Es que no hubo documento final. No hubo. Bueno, pero ¿quién preparó ese documento, doctor? Del 2017, el que estaba pululando con algunos disensos en el año 2017, que fue el que encontró Rafael Toribio cuando... ¿Es el mismo documento? Claro, es el documento del 2017. ¿De quién era esa abogada, la doctora Medina? Del Consejo Económico y Social hasta el momento. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? El señor Macarrulla, que hoy es ministro, en aquel momento era del Consejo. No, era parte, como nosotros, de sociedad civil a partir de su representación en el CONEC. O sea, era un actor convocado, porque en esto converge el sector social, de igual forma el gobierno, también con los estamentos que tienen que ver con el tema de energía, y también los empresarios. ¿Participación está del lado de ustedes o del lado del Consejo? No tiene hasta ahora, pero no fijó posición. No han fijado posición. Se escapó. Sí, no han fijado posición, la universidad... pero participación tampoco, hasta donde entendemos, porque no conocemos ni siquiera quiénes firmaron. La instancia de, primero, ¿qué es un amparo? Acuérdate que aquí no somos abogados, ni los que están viendo televisión. ¿Qué es un amparo y qué ustedes lo que han pedido? Que eso no tenga validez o que ustedes, que le den para atrás para que ustedes opinen. Mira, lo primero es que un amparo es una acción constitucional, es un mecanismo de reclamo
estricta y exclusivamente de derechos fundamentales. Tiene que estar orientado a la conculcación de derechos fundamentales de algún sector que a esos fines tiene la calidad, como es el caso concreto nuestro, que hemos venido desarrollando, hemos venido trabajando y que estuvimos acreditados por un decreto en todo ese proceso de discusión y que se nos convocó para la firma, a lo cual no negamos. Eso es un amparo que está establecido en los términos del artículo 72 de nuestra Constitución y que la ley 137-11 orgánica del Tribunal Constitucional es la que se encarga de darle el desarrollo, el procedimiento, la mecánica a utilizar. Este amparo es jurisdicción competente, los tribunales de primera instancia, a partir de la afinidad del derecho fundamental que esté en juego, que haya sido conculcado. En el caso concreto, cuando se trata de una entidad del Estado, entonces funge como primera instancia lo que es el Tribunal Superior Administrativo, que es donde nosotros tenemos que incoar eso. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que están violados concretamente en todo este proceso? El debido proceso administrativo. O sea, todo esto debió hacerse en consonancia con las leyes internas, en este caso con la Constitución, con las leyes internas que rigen la mecánica, el procedimiento, la normativa del Consejo Económico y Social. No pudo haber sido excluyente, debió haberse consultado, debió haberse previsto que todos los sectores estuvieran participando. No fue que se nos cerró la puerta, no. Nosotros incluso el día antes de la firma del pacto le llevamos un acto de puesta en mora de que no íbamos a participar y de que de hacerlo íbamos entonces a proceder como lo hemos hecho con un amparo. Otro de los derechos conculcados es el derecho a la buena administración, la institucionalidad, el sometimiento pleno a lo que son las leyes de la República, a lo que es la Constitución. Es un derecho fundamental porque así ha sido instituido por la ley 107-13 de los derechos y deberes de los administrados frente a la administración y más aún refrendado por nosotros en aquel entonces cuando discutimos un amparo en el 2014-2015, reivindicando lo que era la capacidad, la calidad, la capacidad de los dominicanos a que con un plumazo no se le quitara la gracia que tenemos por el internet, o sea, el tema de los $200, la institucionalidad en ese momento. Doctor, y es lo que estamos reclamando aquí. Doctor Vidal, mire, en el tiempo que usted venía a menudo a la revista, dejó una impronta y es que nunca vino a plantear disparate y era muy objetivo, a pesar de que siempre estaba en una posición difícil porque se trataba de combatir en muchos casos acciones del Estado, del poder. Y yo quiero preguntarle ahora una cosa. Esa instancia, a juicio suyo, sin ningún tipo de emoción del momento ni nada, ¿usted cree que va a progresar? Nosotros esperamos que sí, porque no estamos haciendo el planteamiento de que se anule el pacto eléctrico. No es la nulidad, porque si fuéramos a hablar de la nulidad del pacto eléctrico, hubieran oído a otra. No, a esa misma instancia, pero bajo otro esquema, bajo otra modalidad, que sería un contencioso administrativo, lo que correspondería, porque allí habría que profundizar más. No podemos anular el caso del PLD y otros tantos actores que participaron como representantes de sus respectivos sectores y que es válido el que ellos lo hayan asimilado de la forma que lo han hecho. Pero nosotros, que somos otra pata de la mesa, demandamos que se reencauce la institucionalidad, que se rediscuta, como lo ha planteado inclusive, muy objetivo, el ministro de Energía y Minas, Antonio, que también lo estamos convocando, lo estamos incluyendo como interventor forzoso, y también al Ministerio de la Presidencia, no por la condición anterior que tuvo el señor Macarrulla en el proceso, no por esa condición de empresario en aquel entonces, no, en función de que la ley orgánica de funcionamiento, de desarrollo del Consejo Económico y Social, la 142-15, en su artículo 1, dice que el Consejo Económico y Social, no solamente la parte que prevé la Constitución, que es parte del Poder Ejecutivo, ahora dice que no solo es parte del Poder Ejecutivo, sino que dentro de ese proceso lo encarna el Ministerio de la Presidencia. O sea, es dependiente del Ministerio de la Presidencia. Entendimos, doctor, dos temas. El primero es si realmente lo que se dio a conocer como pacto eléctrico y que ustedes están pidiendo un amparo, ¿sufrió alguna modificación en el tiempo muerto o es exactamente lo que se estuvo discutiendo que se detuvo porque no estaban de acuerdo?
No, es que no conocemos, ni siquiera lo que se ha firmado se ha entregado. No se ha publicado ese No, pacto. no, es que no conocemos. Lo último es que no se concluyó en aquel entonces. Es un ¿Y por qué borrador usted no del pidió una 2017. comunicación de eso antes de... Es que con la firma, con la exclusión, Sí, con los ya planteamientos, es algo, perfecto. ya hay una violación. Perfecto. Y hay algo, doctor, si por razones de edad o de retiro, de lo que fuera, el presidente del Consejo Económico y Social, que era el doctor Agripino Núñez, el monseñor, ocupa su puesto, uno de los líderes de participación en ese lugar. ¿Por qué participación, que siempre ha estado al lado de las mejores causas, no se suma al amparo? No puedo enjuiciar cuál es porque no conocemos ahora mismo cuál es la posición en ese sentido. Estimamos que realmente, y suscribimos esa parte, de que Participación es una institución de gran vocación democrática y que ha hecho un trabajo sin precedente en términos de sociedad civil en la República Dominicana durante las décadas que tiene trabajando. No conocemos cuál es la posición, tendrán su enfoque muy particular. Ahora nosotros sí estamos encarnando esta representación de este sector social en nuestra doble condición, no solamente de abogado, sino como fundación y como actor convocado en todo este proceso por decreto, que es lo que nos autoriza y lo que nos da la calidad. Vimos con extrañeza que 2 miembros del gobierno anterior y del grupo que discutía con ustedes la primera parte del pacto saludaron la firma, y que la firma de ese pacto, aunque se dieron los nombres, vimos que ellos creo que no firmaron, pero lo apoyaron. Entonces, esa ambivalencia de lo que estaban y lo que están, lo que se redactó y lo que se firmó, que ustedes no conocen, ¿cómo ustedes ven eso? Bueno, esa es la belleza de la democracia, la capacidad que tenemos de disentir, de estar de acuerdo. Hay algunos que han planteado de que hay muchos aspectos, muchos puntos que no se dieron, incluyendo el propio presidente de la República, que dice, bueno, no es el mejor pacto, pero es el pacto posible. Yo creo que sí, que tiene algunos inconvenientes. Lo ha planteado el pacto presidente, posible que ustedes no conocen. que no conocemos porque lo último que tuvimos acceso Pero alguien vino y dijo que era el mismo pacto hasta donde se había llegado. Pero es que no se ha publicado, es que no sabemos ni siquiera quiénes firmaron. Al momento sí conocemos de forma oficiosa, evidentemente que ¿Y el Toribio gobierno... lo firmó? ¿Quién? Toribio. Claro que sí, en su condición. Pero ¿por qué ustedes incluyen a Medio Ambiente y a la Presidencia y no incluyen a Toribio? Bueno, Toribio está en su condición, claro que sí, Toribio está en su condición de principal incumbente del Consejo Económico y Social. Y no es en caso Medio Ambiente, es Energía y Minas, y de igual forma estamos incluyendo al Ministerio de la Presidencia, porque precisamente es dependiente del Consejo Económico y Social. No. Para el pasado mañana, ya el miércoles, tendríamos ya lo que sería la segunda audiencia del amparo, porque es un amparo que fue acogido como amparo o admitido como amparo de extrema urgencia. Entonces va a haber la celeridad alrededor del mismo, de lo que se está discutiendo. Y lo que se va a regularizar en esta etapa ya es lo que sería la participación como interventores forzosos, precisamente de Energía y Minas y del Ministerio de la Presidencia. ¿Los generadores firmaron? Sí, claro. Bien. Hasta donde tengo entendido, no conocemos, lo estamos también pidiendo por acceso a la información pública, porque debió haberse publicado, pero no sabemos. Doctor Vidal, mire, no es una demanda de Vidal Potentini, no es una demanda de justicia y transparencia, es una demanda de esos dos sumados a un grupo importante de la sociedad civil, y inclusive en algunos momentos aparecen en comunicados con Participación Ciudadana. La pregunta es, en porcentaje, vamos a suponer que eso antes de firmarse se hubiese convocado a todo el que estaba en el decreto inicial y que se hubiese sometido a votación. En el caso de que ustedes no tuvieran mayoría en ese caso, ¿ustedes hubieran aceptado los resultados? Bueno, si se le hubiera dado de la posición. Total y absolutamente. Nosotros lo que estamos discutiendo es el debido proceso administrativo. Debió discutirse, debió concluirse, debió no ser excluyente. Hay un sinnúmero de temas. Por ejemplo, el tema de la factura eléctrica, que no se llegó a acuerdo en el mismo.
el tema de estas grandes, esta gran burocracia que rodea todo este proceso, de tantos organismos que hay que hacer una reingeniería, eso debió haberse discutido, los sueldos de todos estos grandes consejos que hay de 400, 500 mil pesos, esos fueron los temas también en ese pacto estaban las EDES. Claro, claro. En ese pacto estaba Catalina. Claro, también. En ese pacto estaba el costo de la energía que yo pago. ¿Quién me representó a mí en eso? Nosotros como sector social, lo que a mí como consumidor. Nosotros, el sector social. Por eso nosotros está la gente de Funtecon, lo que tienen que ver, todo el que converge como sector social, que estábamos ahí previsto y considerado en ese pacto. ¿Y no es el gobierno que tiene que defender al consumidor? No. Por eso se habla de la Estrategia Nacional de Desarrollo, de esa convergencia de los diferentes sectores, incluso un sector laboral. O sea que nosotros nos segmentan sector laboral y sector social. Nosotros en teoría éramos los defensores de los derechos de los usuarios y consumidores. Bien. Pero estamos excluidos, estamos fuera. Por eso la imperfección de haber concebido el pacto sin la participación nuestra. No fue que se nos excluyó, no, fue que no se concluyó. Y como no se concluyó, nosotros planteamos, a mí se me convocó. Pero se concluyó con una firma que ustedes no hicieron. Que no hicimos, a mí se me convocó 2 veces para ir a firmar. Y dijimos que no, y lo que llevamos fue un acto de puesta en mora y de advertencia. Señores, no firmen porque esto no se ha concluido, vamos a sentarnos, vamos a rediscutir qué es lo que persigue. Que usted se negó a firmar. Claro, claro. Bueno, claro. Porque no conozco, no sé lo que voy ni siquiera a firmar, y porque no se concluyó y porque no se observó la metodología. Por eso que estamos hablando de debido proceso de ley, debido proceso administrativo, estamos hablando de institucionalidad, estamos hablando de buena administración. La música típica dominicana, que es el merengue, tiene algo que nos señala cuándo termina, que es un parapapam pam pam al final, toda. Vamos a darle, ya le damos las gracias porque usted nos ha explicado todo. Ahora, finiquite esta pensión y diga realmente, justicia y transparencia no. El sector que usted representa, ¿qué busca con ese pacto? ¿Qué cosa usted sospecha? Porque si ese pacto y esa firma hubiese estado de acuerdo con lo que ustedes quieren, hoy no tuviera el amparo. ¿Qué cosa ustedes sospechan que hay ahí que están elevando ese amparo? Eventualmente pudiera ser entrar en juicios de valores que pudieran caer en la parte de la especulación. Nosotros lo que tenemos es un rol ahí que tenemos que observar. Nosotros no podemos hacernos cómplices de lo que fuera eventualmente un proceso de discusión en donde queden marginados los grandes temas que nosotros en principio encarnamos como sector social. Porque mira lo que usted dice, bueno, ¿y quién me representa? ¿Qué pasa conmigo cuando me lleva la factura? Esa es la responsabilidad nuestra. Para nosotros poder mantenernos como representantes genuinos en ese proceso y eventualmente en lo que viene de lo que sería el pacto fiscal, tenemos que estar validados, y esa validación solamente la da la legitimidad de nosotros hacer nuestra función, nuestra labor, nuestro trabajo. Y lo que queremos es eso, que se rediscuta, que se reoriente por la institucionalidad ese pacto. Por eso no vamos a avanzar lo que pudiera ser internamente en lo personal, alguna aprensión, algún planteamiento. Doctor, que tenga uno. Decía Michelle en un comentario que estaba haciendo que salud, educación, transporte eran vitales en el día a día de todo el mundo, en todas partes del mundo. Pero hay un elemento que se ha incluido y es energía. Energía y combustible, que lo dice muy bien el Ministerio Nuevo, Energía y Minas. En esa dirección nosotros teníamos entendido que ese pacto me representaba mis intereses en 2 cosas. Primero, con una tarifa justa, que yo pague lo que consumo al precio que esté en el mercado la energía. Y segundo, que haya estabilidad en el suministro de energía. ¿Ese era el espíritu de la gente que me representaron o ustedes tenían otra agenda? No, total y absolutamente es el espíritu. Ese es uno de los temas. Usted es una especie, si se quiere, de forma hasta virtual, es un interventor voluntario en lo que es todo este proceso de que se está discutiendo. Ese es uno de los grandes temas, porque aquí convergen muchos intereses. Intereses de lo que está marginado el sector social porque no tenemos vela en ese entierro. No participamos del negocio, pero está un sector empresarial pujante, en donde tenemos unos contratos leoninos, lesivos al interés nacional, que plantas apagadas están cobrando. Era todo lo que estaba en juego, era todo lo que estaba en discusión, y fue en lo que no pudimos ponernos de acuerdo. El tema sobre todo tarifario y también
un punto para nosotros fundamental, estructural dentro de esta discusión, es que la energía, como está planteando del tema eléctrico, no se ha concebido como un bien de comercio, como un bien de lucro, sino como un servicio público vital, porque así mismo incluso cuando vamos a hablar de desarrollo lo pauta la propia Constitución. Bien. Y es la discusión en el Para terminar, doctor, decía un exministro de Agricultura, de Obras Públicas, que en todo contrato o en cada obra pública se podía comparar con el símil que usamos anterior de la música típica. Y él decía siempre algo que nosotros queremos preguntarle a ustedes. Justicia y Transparencia y el doctor Vidal decía, es que de música, tambora, güira y acordeón, el güiro de ustedes, ¿quién tiene su güiro? Es decir, ustedes están obedeciendo una línea que ahora mismo no la pusieron a sonar, o realmente lo están haciendo en términos de general del interés que se supone que tienen que representarme. Sector social, el respeto que nosotros como personas, como representantes de la sociedad civil, nos debemos a nosotros mismos. Todos los actores sociales que estuvieron participando, en mi caso, sin que nadie nos pagara un centavo. Eso es la pregunta. Sí, sin no que nadie representan un interés. El sector social, lo que es la esencia de estas instituciones, en estos líos que uno se mete. La esencia de estas instituciones, ¿qué es eso? No es Justicia y Transparencia, ni es Justicia y Transparencia que va a decidir. Es un conglomerado, más de 15 instituciones que estuvieron participando y que están hoy, Foro Ciudadano inclusive, y que están hoy velando, exigiendo por que todo esto se haga de conformidad con la ley. Usted tiene la sospecha, aunque no la prueba, de que ese pacto que se firmó podría estar beneficiando principalmente, no al gobierno, pero a los generadores. Evidentemente que sí, el sector empresarial que tuvo una participación extraordinaria de cabildeo, de seguimiento, como es normal, defendiendo lo que son sus intereses. ¿Cuáles son los intereses del comercio? El interés mercurial. Y si ese interés podía conjugarse con el interés mío, ¿por qué no hicieron que ustedes firmaran y convencerlos? Eso es lo que hemos venido planteando. De que cómo van a converger esos intereses, vamos a discutir los temas que a juicio nuestro son los trascendentes. Vamos a discutir los temas que a juicio nuestro son los trascendentes, son los importantes. El tema de cómo va a ser que este sea una de las tarifas eléctricas más caras del mundo, de cómo va a ser que tengamos plantas apagadas cobrando, de cómo va a ser que tengamos una superestructura de tantas entidades e instituciones dedicándose a lo mismo, que teníamos que reingenierizar. Tendríamos que reestructurar ese sector, tantas sedes, por un lado, las generadoras, la CDE, todo eso, la UER, todo eso teníamos que darle en un sentido de integralidad. Doctor, y de para eficiencia. Nosotros terminar, por lo menos por la parte mía, el pacto eléctrico es un tema. Fuera de eso, dentro del concierto de acusaciones de irregularidades en el pasado, la Fundación Justicia y Transparencia está involucrada en alguna otra, en algún otro caso. Bueno, bueno, nosotros tenemos muchos casos que están en los tribunales, por ejemplo, y que es muy lamentable que al momento no se haya definido. El caso del vertedero Duquesa, nosotros en un momento, lo que fuera el proceso de contratación con la JUN, tuvimos a bien radicar una demanda en el contencioso administrativo, en donde dijeron que nosotros no teníamos calidad. ¿Al que lo firmó o al suplidor? El que lo firmó y el suplidor, porque hubo muchas irregularidades. Al ayuntamiento y a la compañía. Sí, porque hubo muchas irregularidades que se dieron en el proceso y que fueron refrendadas por la gente de contratación. ¿En el caso de la autopista Samaná ustedes no tienen? Claro que sí, estamos de hecho haciendo un levantamiento, un estudio, un análisis de lo que es esa barbaridad que se gestó, que se generó con el denominado llamado peaje sombra, y no solo eso, sino que desde siempre hemos venido trabajando, hemos venido denunciando Doctor, ese tema. Gracias. Una muestra gratis queremos al abogado. Sí, porque así es. Doctor, la mayoría de los casos de corrupción administrativa en este gobierno pasado y en todos los gobiernos tiene que estar basada en la prueba. Esa prueba, el principal, digamos, aportador, se dice, el principal institución que tiene que aportar la prueba es cuando es corrupción estatal,
es la Cámara de Cuentas o la declaración de bienes de los funcionarios. En ese caso, el abogado Trajano Vidal Potentini, ¿qué piensa? Que los casos en que no se hicieron esas auditorías por diferentes razones, porque compraron a la Cámara de Cuentas para que no la haga, porque no le dieron los recursos que se necesitan para auditar toda la estructura estatal donde el gobierno, el Estado Dominicano tiene inversión, o realmente hicieron lo que pudieron. Mira, yo creo que primero hay que saludar la labor que viene desarrollando el Ministerio Público y por qué no el gobierno, que viene dando notaciones de voluntad política para lo que es el combate al tema de la corrupción. No obstante, la realidad es que Cámara de Cuentas es el principal órgano que está llamado a sustentar, a desarrollar una experticia que evidentemente será la que hará fe en justicia para lo que es el encauzamiento de todos esos procesos. Desde luego, no es la única prueba, hay libertad probatoria siempre y cuando la misma responda a lo que son los parámetros del Código Procesal Penal en la República Dominicana, que es recolectarla, ubicarla a partir de lo que es el debido proceso de ley y más aún la legalidad que debe encarnar esa recolección, esa presentación de esas pruebas. No obstante, el tema corrupción será de mucha dificultad porque en términos técnicos ahora mismo no tenemos Cámara de Cuentas. O sea, la Cámara de Cuentas, si se quiere, la hemos anulado. Eso nosotros lo vimos con mucha preocupación. Lo que fuera este encauzamiento, este seguimiento, hubiésemos preferido que esperaran que se cambiaran ellos y que entonces se participara ya del seguimiento con el órgano. Como bien usted señala, hay un problema de fondo y es que no hay los suficientes recursos en Cámara de Cuentas, ni humanos ni económicos, para auditar lo que son las grandes operaciones, un Estado que ha crecido descomunalmente, no así Cámara de Cuentas. Entonces hay muchos problemas en todo esto de fondo que traerían eventualmente lo que es, lamentablemente de forma sistémica, algún grado de impunidad en lo que ha sido la gran corrupción que tradicionalmente se verifica en el orden administrativo y político de la República Dominicana. Doctor, le agradecemos su presencia aquí en la revista y les rogamos que cuando tengan el fallo a favor o en contra de su amparo, nos los deje conocer aquí en el aire. Gracias, doctor. Gracias a ustedes y así será.